No voy a mentir, he pasado un fin de semana complicado después de enterarme de la noticia. David Lynch, una de las personas más influyentes en mis gustos, en mi arte y en mi vida, ha fallecido a los 78 años. Llevaba ya bastante tiempo sin sacar películas, más allá de algún corto en YouTube. Pero cuando digo que era una de las personas más influyentes y no uno de los directores, es porque en mi día a día pensaba en él, seguía leyendo sus entrevistas, escuchando la nueva música que publicaba, como el disco que sacó con Christabel, y hasta intentando ver sus cuadros, aunque fuese prácticamente imposible encontrarlos en ningún sitio. Me ha afectado bastante más de lo que creía, porque pese a las complicadas noticias que habían salido sobre su salud, a él se le veía con ganas de trabajar en nuevos proyectos y seguir creando, imaginando tanto para nosotros como para sí mismo. En un futuro lejano, porque ahora no me veo con fuerzas, me gustaría hablar de su vida, la meditación, la inspiración y todo lo que rodea su figura como artista multidisciplinar. Pero ahora mismo quiero centrarme en algo sencillo, pero muchas veces comentado hasta la extenuación, como si no hubiese respuesta cuando a mí me parece clara. ¿Es posible entender el universo David Lynch? Lo primero es entender de dónde viene esa duda, hoy en día especialmente razonable. El creciente precio y cantidad de las producciones cinematográficas lleva a las empresas a tener que realizar productos cada vez más sencillos, entretenidos y especialmente seguros, sin mensaje o en los que en caso de tener tampoco tengas que calentarte demasiado en significados, metáforas y dobles sentidos. Todo tiene que estar muy masticado y explicado para que una persona que no esté prestando atención por estar con el móvil o entretenido con otra cosa pueda enterarse. Aunque A24 y Neon, entre otras, están intentando levantar como pueden el cine más de autor, el público no siempre responde positivamente a tanta abstracción. A la vista está cómo directores míticos como Waters o el propio Lynch no eran capaces de conseguir financiación para empezar siquiera a producir nuevas ideas que tenían, considerados como no rentables. Por lo que el público más casual está poco entrenado cuando se enfrenta a películas que buscan una atención algo más activa del espectador, a la hora de llenar huecos que no estén plenamente o incluso totalmente definidos, y deciden descartar rápido lo que están viendo como absurdo o incoherente. Pero entonces, ¿de qué manera se puede interpretar esas imágenes, sonidos y diálogos que forman el lenguaje propio del cine? Que como vienen, se van y destrozan cualquier concepto propio del estilo más clásico y hegemónico. Yo las clasifico de tres maneras que para mí cubren cualquier significado o uso posible en un plano que representa una escena propia de los sueños. Interpretación literal. En ocasiones, el cine es plenamente consciente de que es un medio irreal, ficticio. Es en esos casos en los que se permite presentar algo fuera de lo posible en el mundo que conocemos y al mismo tiempo, dentro del universo de la cinta, es algo que está ocurriendo, que todos ven y que forma parte de la realidad de la misma. Desde la ciencia ficción más básica hasta el absurdo más propio de una parálisis de sueño. Pero se trata de algo que tanto el espectador como el personaje ve y es consciente de que está ocurriendo. Interpretación metafórica. Parte de la magia del cine está en la posibilidad de describir tanto visual como sonoramente un hecho, un sentimiento o una acción sin mostrarla directamente, a través de recursos ficticios que hablan directamente al espectador, sobrepasando lo que los personajes están realmente viviendo. Interpretación poética, mi favorita, la que creo que más cuesta entender de primeras y la que en muchos casos confunde tanto a espectador y crítico que no mira las obras cinematográficas como mira otras obras, como narración en vez de como realmente son, arte. Lo que hace que tanto películas de Lynch como películas de Tarkovsky sean cuestionadas como incomprensibles cuando, en realidad, nunca quisieron ser comprendidas sino sentidas. Estas imágenes no se pueden interpretar desde la razón o la comprensión. Si se quieren siquiera llegar a empezar a entender, únicamente se pueden trabajar desde la intuición. Y aunque la intuición se puede aumentar profundizando en distintas disciplinas artísticas, siempre habrá elementos únicos que quedarán a nuestro criterio propio, pudiendo hablar de ello por lo que creemos o lo que nos hacen sentir, siendo peligroso establecer juicios categóricos. ¿Y por qué alguien trabajaría así? Esa es la pregunta que mucha gente se hace cuando ve las películas que usan este tipo de recursos que son poco directos. Pues a veces se trata de expresar algo que con palabras es imposible de describir, representar una emoción de forma vívida, o en otros casos de manera simplemente cómica. Puede que incluso todas estas formas estén sucediendo simultáneamente en un plano, o quizás incluso ninguna de ellas se aplique. Lynch hablaba de la abstracción en el cine como la presente, y mucho más común de notar en la música. La abstracción es parte inherente de una obra creativa. La emoción, en muchos casos, cuenta más de lo que meras palabras intelectuales son capaces de expresar. Y sobre esta, se puede realizar una introspección sin caer en una interpretación analítica. Y a través de la expresión y la emoción, se puede llegar a una conclusión que sería válida. Citando a David Lynch, el cine posee un lenguaje propio, y con él pueden decirse muchas cosas porque cuentas con el tiempo y las secuencias. Tienes diálogos, tienes música, tienes efectos sonoros, tienes muchísimas herramientas, y por tanto puedes expresar un sentimiento o un pensamiento que no podrían comunicarse de ningún otro modo. Es un medio mágico.
No son solo palabras o música, sino toda una gama de elementos que se unen para componer eso que antes no existía. Me parece divertido e interesante hablar del contenido o el significado de una película después de verla, especialmente cuando la obra es lo suficientemente creativa o distintiva como para generar temas de conversación sobre su significado o su interpretación, pero al mismo tiempo caemos en la obsesión de querer comprender hasta el más mínimo detalle. Queremos ver debajo de la chistera, buscamos respuestas antes de hacernos las preguntas adecuadas, romper nuestra propia ilusión por el miedo a lo desconocido. No podemos simplemente quedarnos con la fantasía, el humo y los espejos. Y eso es algo que valoro del trabajo de autores como Lynch, porque en sus propias palabras, el mundo de la película es un mundo creado en el que, a veces, la gente desea entrar. Para la gente, ese mundo es real. Considero importante y muy valioso conservar ese mundo y no decir ciertas cosas que podrían destruir la experiencia. Believe it or not, Eraserhead is my most spiritual film. Elaborate on that. No, I won't. Gracias, David Lynch. Estos días están siendo de nubes negras y tormentas densas, pero seguro que poco a poco volverán esos cielos azules. Sunshine all along the way. Everyone, have a great day.